un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes, mis queridos amigos. Les saludamos desde aquí, desde Barcelona, desde España. Y bueno, ya felicitándoles el año nuevo, porque estamos ya en el 2022 y vamos a reanudar la programación de este su programa de entrevistas, Algo Dios va a hacer. Estamos muy contentos porque empezamos con ánimo, con ganas y tocando pues un tema importantísimo como es la idolatría. Esta mañana vamos a hablar de la idolatría, de lo que significa y de lo que conlleva ser un idólatra. Bueno, pues es algo que es común en nuestro país. Vivimos en un país donde se ejerce la idolatría en diferentes, bueno, prácticamente en todo el país, en diferentes lugares de España, quizá con más efusividad, pero lo que sí es cierto es que el título del programa, ¿cuánto pesa un ídolo?, ¿verdad? Pues es una pregunta que yo no sé bien responderle porque nunca he llevado un ídolo cargado a cuestas, pero dependiendo del material en el que esté hecho, quizá a lo mejor pues si es de yeso o de madera, pues pese un poco menos, si es de metal pesará un poco más. Hay personas que son experimentadas en esto, que cada año, cuando llega Semana Santa, los cargan a cuestas. Pero yo quiero decirles en esta mañana la diferencia que hay entre un ídolo y un Cristo vivo. La diferencia es algo tremendo, es algo muy especial, porque a los ídolos, como ustedes bien saben, hay que cargarlos a cuestas. Hay que pasearlos y sacarlos por la ciudad cargados a los hombros. Mas un Cristo vivo es aquel Cristo que resucitó de entre los muertos, que vive para siempre y que Él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. De manera que Cristo es el que lleva tus cargas, es el que lleva mis cargas, más un ídolo hay que cargarlo a cuestas. Hoy tenemos a nuestro invitado, que yo creo que va a ser especial y esencial que esté con nosotros, Luis Cortés. Te damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estás? Muy bien, pues como siempre, pues contento de estar con ustedes y deseando hablar de este tema tan importante para el día de hoy. Pues sí, es un tema realmente apasionante y de actualidad en el país en el que vivimos, aunque hay otros muchos países de Latinoamérica y de otros lugares del mundo donde se ejerce la idolatría. Pero hoy vamos a comenzar, como siempre, definiendo esta palabra, porque es una palabra que quizá haya mucha gente que no sepa definirla bien. Incluso puede que haya gente que, siendo idólatra o idolatrando, ¿verdad?, algún ídolo, ni siquiera lo sepa, ni se dé cuenta de que está cayendo en esa actitud de tener como ídolo a alguien que no sea Dios, que no sea Jesucristo. Entonces, la primera pregunta, Luis, es crucial. ¿Qué es la idolatría? Bueno, idolatría implica acciones y actitudes que incluyen lo siguiente: adorar, venerar y honrar a un objeto o entidad que no sea el Dios vivo y verdadero. Eso es básicamente una definición sencilla y básica de lo que es la idolatría. Tiene que ver con acciones y actitudes que incluyen adorar, honrar y venerar a un objeto o a una entidad que no sea el Dios vivo y verdadero, creador de todo cuanto existe. Eso es idolatría. Pues quizá mucha gente de los que nos estén escuchando, nuestros amigos a lo largo del mundo, porque nos escuchan en todas partes, la verdad que se esté preguntando y diciendo, bueno, quizá yo esté siendo un idólatra sin saberlo. ¿Cuándo se considera, Luis, a una persona que está practicando la idolatría?
Bueno, pues no solamente una persona es idólatra o practica la idolatría cuando venera, cuando honra a una estatua, un objeto, una entidad que no sea Dios, sino que la Escritura va más allá. Y cuando analizamos de forma seria la palabra de Dios, encontramos que idolatría implica no solamente venerar a una estatua, sino que implica colocar ya sea algo o a alguien en el lugar que le corresponde a Dios. De forma que incluso podemos decir que, por ejemplo, las riquezas, las cosas materiales, incluso el cuerpo físico, muchos dan de alguna forma culto al cuerpo, y todo eso es idolatría, porque están colocando algo o a alguien en el lugar de Dios. Incluso el apóstol San Pablo, en varios de sus escritos, él expresa de alguna forma que la avaricia es idolatría. El querer tener más, ese sentimiento de poseer más bienes, más riquezas, eso, según la Escritura, es idolatría. Y la idolatría, tal como lo presenta la Escritura, es pecado contra Dios. Es muy interesante esta perspectiva que tú me das porque claro, siempre pensamos en la idolatría, siempre en ídolos, en imágenes que la gente venera o adora, pero sí es verdad que, oye, es interesante verlo desde este punto de vista de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, ¿verdad? Nos está haciendo caer en la idolatría, porque es un lugar que no les corresponde y sin embargo nosotros los colocamos apartando a Dios del centro de nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que lleva a una persona, Luis? En realidad, porque claro, todos tenemos situaciones difíciles en la vida, emocionales, económicas, de todo tipo. ¿Qué es lo que lleva a una persona a confiar en los ídolos? Pues lo que lleva al ser humano a confiar en los ídolos es su necedad, la necedad del hombre, y también su incredulidad, su necedad y su incredulidad. Además, esta acción, esta actitud de idolatría es el resultado de la condición corrompida y caída del ser humano. Y hay un texto que quisiera leer, que se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 21 al 23. En este capítulo 1, el apóstol San Pablo viene a tratar de que los gentiles, aquellos que no eran judíos, están bajo la condenación, están bajo la ira divina, porque conociendo a Dios han dado la espalda a Dios. Y también, bueno, en el capítulo 2 de Romanos, Pablo va a expresar que también los judíos están bajo condenación y bajo la ira de Dios. Y después, en el capítulo 3 de esta carta magna de San Pablo, Pablo va a expresar que todo el género humano está bajo condenación y bajo la ira de Dios. Pero en este capítulo 1, hablando de los gentiles, de aquellos que no son judíos, Pablo expresa lo siguiente. Dice así el texto sagrado: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Notar el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y es interesante notar que dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, este mundo gentil
habiendo conocido a Dios. Y la palabra ahí en el griego significa conocer, de alguna forma por experiencia, conocer. Pues aún el ser humano, conociendo a Dios, dio la espalda a Dios, al Dios vivo y verdadero, y comenzó a dar culto a las estatuas, como si éstas fuesen Dios. Y por tanto, como he dicho, la idolatría es la consecuencia de la condición caída del ser humano. Fíjate, Luis, que mientras te escuchaba hablar es importante porque estás leyendo la palabra de Dios, estás hablando del Nuevo Testamento, la Biblia. No estamos hablando de un libro anexo o del pensamiento humano de algún escritor. Estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso es que la perspectiva bíblica tiene que ser crucial en este programa. Pero sí que es verdad que estaba pensando que muchas veces el ser humano necesita ver y tocar. Y a veces creer en un Dios invisible, en un Dios que es espíritu y no se puede palpar, al ser humano le cuesta muchísimo. Y necesita como crear una imagen, sea de talla o sea de orfebrería. ¿Para qué? Para tener la visión, el poder ver, contemplar a ese ídolo, pero que es un ídolo, en este caso, que está inerte y que simplemente pues es la construcción o el trabajo de un artesano que ha elaborado ese ídolo. Pero no estamos hablando de Dios, ni estamos hablando de ese Dios verdadero, único, que es espíritu. Ahora, ¿qué puede hacer, Luis, una estatua? ¿Qué puede hacer una estatua por nosotros? Yo pregunto porque hay mucha gente que tiene en sus casas unas estatuitas con sus ídolos, yo digo predilectos, favoritos. ¿Qué puede hacer una estatua por nosotros cuando las estatuas están hechas pues de yeso, pueden estar hechas de madera, pueden estar hechas de metal? Aunque esas imágenes, fíjate bien lo que te voy a decir, aunque esas imágenes representen a Jesús. Porque a veces pensamos que si la imagen representa a Jesús, pues es totalmente correcto y válido según las Escrituras. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Bueno, pues con respecto a tu pregunta, los ídolos no pueden hacer absolutamente nada por nosotros. Esto es algo importante tenerlo en cuenta. Y hay un pasaje en la Escritura, en el Salmo 135, versículos 15 al 18, dice así la palabra de Dios. Dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Este es un texto tremendo de la palabra de Dios. Y el salmista nos viene a enseñar que un ídolo no puede hacer nada. No puede hablar, no puede tocar, no puede escuchar, no puede hacer nada en favor del hombre. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Mis queridos amigos, estamos viendo, no sé, yo creo que argumentos muy contundentes, ¿no? Para que, sobre todo, podamos hacer un alto en el camino y plantearnos dónde estamos y qué estamos haciendo. Porque no queremos salirnos de la palabra de Dios, no queremos salirnos de la Biblia. Y la Biblia es nuestro lugar donde podemos acudir para conocer la voluntad de Dios. No podemos ir a otro lugar más que a la palabra de Dios. La palabra de Dios creo que está siendo muy clara en esta tarde. Y la verdad es que yo digo, Luis, cuando una persona, por ejemplo, está adorando a una talla de madera y le habla y le pide, le está pidiendo y le está hablando a un trozo de madera. Sí, ¿no? Porque Sí, no es más que un trozo de madera. Así es. O sea, qué tremendo. Hablar con un ídolo, una imagen, una estatua, es lo mismo que hablarle y venerar a un muñeco.
a un juguete. Es lo mismo. Qué tremendo, qué tremendo. Es impresionante a veces la cultura que nos lleva, las tradiciones de nuestros antepasados, nos llevan a hacer cosas que cuando vamos a las escrituras, pues quizá pues no encontramos fundamento alguno para llevar a cabo tales prácticas, ¿no? Y hemos visto que los ídolos, Luis, nos acabas de decir que no nos pueden escuchar, entre otras cosas porque no tienen oídos, no nos pueden ver porque no tienen ojos, no nos pueden ni siquiera ni tocar, ni palpar porque no tienen manos, no tienen pies, tampoco pueden caminar. Yo digo, si los ídolos no pueden hacer nada de esto, no pueden escucharnos, pueden llevar entonces nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras circunstancias difíciles en la vida, nos pueden ayudar en algo. Pues a la luz de la Sagrada Escritura encontramos que los ídolos no pueden hacer nada a favor del hombre. No pueden llevar nuestras cargas. Solamente Jesús. Jesús sí puede. Es el único que puede llevar nuestras cargas y extender su mano de misericordia y de gracia hacia aquel que está hundido en el dolor, en la miseria y en el quebranto. Y como tú antes has mencionado, Jesús expresó que todos vengan a Él para hallar ese descanso que el alma humana necesita. Solamente Jesús puede saciar nuestro hambre espiritual, nuestra sed espiritual, y solamente en Jesús podemos estar completos. Está interesantísimo el tema hoy, Luis. Me encanta hablar de temas, sobre todo porque traen claridad a nuestra audiencia, a nuestros amigos. Si tuviéramos que remontarnos a los comienzos, ¿dónde podríamos decir que se origina la idolatría, Luis, en la experiencia humana? Esta es una muy buena pregunta. La idolatría no comienza en la Edad Media. La idolatría no comienza en la época moderna. Si tenemos que hablar del origen, si tenemos que hablar del génesis de la idolatría, tendríamos que remontarnos a la caída de nuestros primeros padres en pecado. En el Génesis, en el libro del Génesis, capítulo 3, ahí se nos narra la caída de nuestros primeros padres. Cómo Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, pecaron contra Dios y cayeron de su estado original. Y cuando el hombre peca contra Dios, en ese momento el pecado entra en el mundo, en el cosmos, en la experiencia humana, y con el pecado entra, pues, la muerte, como dice San Pablo, y con ello entra la idolatría y todas estas cosas que Dios abomina. Y cuando leemos el Génesis, encontramos que el autor narra, relata los orígenes de la civilización, el origen de las culturas y pueblos de la antigüedad. Y esos pueblos, de los cuales habla Génesis en sus comienzos, esos pueblos, con el paso del tiempo, se entregaron a la idolatría, tal como hemos leído en Romanos capítulo 1. Las civilizaciones, los pueblos, dejaron a Dios, dieron la espalda al Creador y comenzaron a venerar, a honrar y a dar culto a estatuas y a ídolos. Por tanto, el origen está ligado a la caída de nuestros primeros padres. Tremendo, Luis. De verdad, es un tema que vivimos como españoles que somos aquí en este país. Lo vivimos a diario, ¿no? Nos encontramos con vecinos, con amigos que practican la idolatría y que viven rodeados de ídolos y que ponen su confianza en ellos. Pero, ¿algún pasaje bíblico, Luis, que diga algo al respecto? ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿cómo se pronuncia la Biblia acerca de la idolatría? O, dicho de otra manera, ¿qué piensa Dios acerca de la idolatría?
se podría decir mucho acerca de este tema, pero no tenemos tiempo. La Escritura, la palabra de Dios, condena rotundamente la idolatría en todos sus aspectos, en todas sus formas. Cuando leemos las Escrituras, especialmente las Escrituras del Antiguo Testamento, encontramos de que el pueblo de Israel, en varios episodios, en varios momentos de su historia, vivió en apostasía, vivió en idolatría, dejando al Dios vivo y verdadero y dando culto y honrando a otros dioses ajenos que eran básicamente estatuas. Y cuando leemos la Biblia, encontramos de que Dios, en su misericordia hacia su pueblo, envió a sus profetas que amonestaron al pueblo para que se volviesen de su mal camino y volvieran a Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel no hizo caso a los profetas de Dios. Siguió viviendo en la vanidad, dando culto a otros dioses que no eran nada. Y finalmente encontramos que Dios castigó a su pueblo, llevándolos al cautiverio en Babilonia por 70 años. Ahí encontramos de que Dios castiga, condena, aborrece la idolatría. Ahora, cuando vamos al libro del Éxodo, capítulo 20, ahí encontramos que en la ley de Dios se prohíbe la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Dice así: Dios manda a su pueblo Israel lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es tremendo. Aquí, cuando Dios entrega su ley al pueblo de Israel, la ley de Moisés, la ley mosaica, que es la ley de Dios, Dios prohíbe a su pueblo construir ídolos y venerarlos. Y hay otro texto sumamente importante que quisiera también leer. Se encuentra en el último libro de la Escritura, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Notar las siguientes palabras: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, en este pasaje de Apocalipsis encontramos que, entre otros, los idólatras serán condenados por toda la eternidad. Por tanto, encontramos de que la Biblia condena rotundamente la idolatría. Dios aborrece, detesta y castiga todo aspecto de idolatría. Mis queridos amigos, estamos tocando un tema muy serio. La verdad que no podemos abordarlo de otra manera, pero tenemos que ser claros y tratar de transmitir lo que la palabra de Dios dice. Así que espero que cada uno de ustedes sepa discernir y entender lo que se les está explicando en esta tarde. Lo hacemos con todo cariño, lo hacemos desde el corazón hasta su corazón, para que usted pueda de alguna forma ver con claridad lo que Dios quiere para su vida. Y yo me pregunto que mucha gente que tiene arraigada la idolatría, porque muchas veces esto es algo que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, y viene de tradición, y las cosas que se hacen repetidas veces, bueno, pues llega un momento, Luis, que se convierten en tradiciones, ¿no? Y entonces ya abandonarlas nos da un sentimiento como si estuviéramos
defraudando a Dios, estuviéramos ofendiendo a Dios si abandonamos de hacer pues lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si alguien abandona, si alguien decide abandonar, Luis, la idolatría, ¿realmente está ofendiendo a Dios? Para nada. Todo lo contrario. La idolatría sí que ofende a Dios. Dejar la idolatría agrada a Dios. Y es cierto que a veces por tradiciones, tradiciones que se remontan a nuestros antepasados, pues hemos heredado esa cultura, esas tradiciones, y a veces parece como que es pecado dejar esas tradiciones. Pero la norma está en la Sagrada Escritura. La Biblia es la norma, la regla de fe y de conducta para el creyente. Por lo tanto, no debemos de atender a las tradiciones, ni a los que, no sé, a los que nos han transmitido enseñanzas antiguas o nuestra cultura, nada de eso. ¿Qué dice la Escritura? Porque lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios para nosotros. Así es. Hay un pasaje que estaba pensando ahora que sería interesante comentarlo, Luis. A ver a ti qué te parece. Se encuentra justamente en Primera de Corintios capítulo 12, si lo quieres buscar conmigo. Primera de Corintios capítulo 12, en el verso 2. Y quería comentarles como introducción para que todos nos situemos. Aquí habla de los gentiles, que los gentiles son aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Hemos visto, como Luis nos ha explicado, que Israel había caído en varias ocasiones a lo largo de la historia en la idolatría, y Dios les había advertido de las consecuencias que trae ser idólatra, para que no se hicieran imágenes a semejanza de hombres, ni de reptiles, ni de cuadrúpedos. Hemos visto también, ¿no?, que es importante que adoraran al único Dios vivo y verdadero, ¿sí? Y sin embargo, en este pasaje nos dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 2, dice: sabéis que cuando erais gentiles, se refiere que cuando nosotros no habíamos recibido a Cristo todavía, que vivíamos en nuestras tradiciones, se os extraviaba, escuche bien, se os extraviaba, o sea, nos llevaban por donde no debíamos de caminar, se nos extraviaba, llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y esta palabra ídolos mudos, realmente, Luis, a mí me impacta. Porque poner mi confianza, durante toda mi vida, poner mi confianza en un Dios mudo, en un ídolo mudo que no puede hablar, es muy fuerte. Yo creo que es una limitación tremenda. Imagínense que Dios fuera mudo. O sea, no podría transmitirnos, ni hablarnos, ni comunicarse con nosotros. Pero así es como menciona a los ídolos que nuestros antepasados pues nos llevaban y nos extraviaban, llevándonos como nos llevaban a los ídolos mudos. ¿Es posible salir de la idolatría? Sí. ¿Es posible salir de la idolatría? Sí. No tiene que sentir ningún temor ni remordimiento, porque, como hemos visto, no está usted ofendiendo a Dios. Ahora, ¿cómo podemos dejarla? ¿Cómo podemos dejarla? Ahí está la cuestión, porque muchos de nuestros amigos quizás se estén dando cuenta en este programa, más lo que ellos indaguen también por su cuenta, de que la idolatría no tiene relación con Dios, es contraria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos dejar a un lado la idolatría en nuestra vida, Luis, para seguir a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo? Pues la única forma de abandonar la idolatría es volviéndonos a Jesús, con un arrepentimiento y con fe en Él y en su obra perfecta en la cruz del Calvario, a favor nuestro y en nuestro lugar. Y además, una vez aceptamos a Cristo en nuestra vida como único Salvador y Señor de nuestra vida, además de eso, debemos poner a Jesús en el centro de nuestra vida.
colocar al Señor Jesucristo como lo primero y lo más importante en nuestro orden de prioridades. Yo creo que esa es la única forma de abandonar los ídolos y venir al Señor para agradar a Dios, para servir a Dios, volviéndonos a Jesús en arrepentimiento y fe y colocando al Señor Jesús como el todo y lo primero en nuestra vida. Así es, Luis, así es. Qué hermoso es ver cómo la palabra de Dios es clara. Dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos alumbra para poder caminar correctamente delante de Dios. Y lo que sí, pues, es importante, es muy importante, es que de forma práctica una persona puede tomar, si tiene un ídolo colgado en su pecho, si tiene un ídolo o un altar en su casa, usted puede tomar ese ídolo y sacarlo de su hogar y invitar a Cristo a que sea el Señor y el Rey de su vida y de su hogar. Entonces, la forma de deshacerse de los ídolos es sacarlos de nuestras vidas y sin temor alguno poder empezar a depender y a confiar en un Dios, escuche bien, al cual va usted a comenzar a seguir por fe, no por vista. No necesita usted tener una imagen para creer en Dios y para seguir a Jesucristo, porque el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, pero en este momento nos ha dejado a su Espíritu, el Consolador, y usted puede recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en su corazón y tener comunión con Dios sin necesidad de tener un ídolo delante de usted. Luis, estamos llegando al final del programa. Es impresionante cómo se ha ido el tiempo, pero doy gracias a Dios porque hemos podido hablar y decir muchas cosas. Así que por último, Luis, un consejo práctico para la audiencia en este minuto que tienes de cortesía del programa, para que te dirijas a ellos, exclusivamente a ellos. Te dejo a solas con todos los que nos están viendo y escuchando en esta tarde. Bueno, algo importante también que quiero expresar es que puede ser que algunos, por tradición, crean que venerando las imágenes, sacando al Cristo en los días de fiesta, quizás la persona, el que lo hace, crea que está sirviendo a Dios. Pero en realidad no está sirviendo a Dios. Porque la Escritura nos enseña, por ejemplo, en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, ahí viene a expresar el apóstol Pablo que estos creyentes de Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios. Ellos dejaron la idolatría y pusieron su fe en el Señor y fueron salvos con un propósito muy especial. Dice así, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, uno sirve a Dios cuando se convierte a Cristo, cuando deja su vida antigua, su vana manera de vivir y se rinde por completo a Cristo como su Señor. En ese momento es cuando el creyente, estando en Cristo, puede servir de verdad al Dios vivo y verdadero. Mis queridos amigos, pues sí, estamos llegando al final del programa, así nos tenemos que despedir. Quiero despedirme de la audiencia. En primer lugar, decirles gracias por estar con nosotros, programa tras programa. Gracias por estas esperas en las que a veces hacemos algún parón por motivos de fiestas, etcétera. Y después reanudamos y sé que ustedes están ahí para continuar escuchando la palabra de Dios. Así que solamente tengo que decirle que este programa y programas anteriores, pues ya saben que están grabados, están en nuestro canal, Algo Dios va a hacer, ahí en YouTube. Los pueden ustedes elegir, ver cuando ustedes les apetezcan, incluso los pueden compartir con otras personas. Y solamente decirles pues que ante las dudas, ante las aflicciones, ante las luchas que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios.
porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.